hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y hoy ando un poco desvelado. Entonces esperemos que esto fluya de buena manera. Creo que gran parte de Chihuahua ayer se estremeció con la visita de Shakira, una artista internacional que la neta es de una talla ya muy grande, ya muy importante. Hacía 19 años que no venía ella a Chihuahua. Y pues estamos hablando ya de una evolución del personaje bastante importante, ¿no? Shakira, que ha estado sacando las inauguraciones de los mundiales, ha estado en los mejores eventos internacionales, ha sido parte cantando con la FIFA, en conciertos por todo el planeta. Y ayer visitó Chihuahua, dio un gran concierto. La neta es que lo hizo demasiado bien y trajo la misma producción que si se presentara en el estadio GNP allá en la Ciudad de México, en el antes Foro Sol. Y bueno, se vio también por toda la ciudad cómo el tráfico empezó desde las 5 de la tarde a volverse un caos. Y bueno, el estadio estaba a reventar, el Estadio Olímpico de la UACH, que tiene un aforo de 22,000 personas. Lo que no me queda claro, y ojalá alguien me lo pueda aclarar ahí, que me esté escuchando si es parte de la UACH, es cuánta gente, si este dato de que le caben 22,000 personas es cuando están de pie, o sea, si solo estuvieran sentadas estas personas le cabrían 22,000, o si es contemplando ya también las personas que se encuentran de pie, porque si es así, pues es mucho más el número de personas que estuvo ayer. Y la verdad es que conciertazo. Estuvo Shakira muy pocas horas en la ciudad de Chihuahua, literalmente aterrizó aproximadamente a las 6 de la tarde y las 7, entre 6 y media, 7 de la tarde. Estuvo en Distrito 1, ahí en el Hotel Beta, unas 2 horas, en lo que inició su concierto a las 9:40 más o menos de la noche. Estaba pronosticado iniciar a las 9 de la noche, inició 9:40 por ahí y fue terminando a casi las 12 de la noche, ¿no? Bastante tarde. Y hoy vamos a ver si usted ve personas roncas, amanecidas, cansadas, pues es gracias a eso. Pero lo que me interesaría reflexionar sobre este tema es que Chihuahua ya está en un nivel importante en los temas económicos, porque a ver, la derrama económica que genera un concierto de esta magnitud es enorme. No únicamente va la gente de Chihuahua. Ayer me topé varias personas que habían bajado de Texas a Chihuahua a este concierto. Y además, pues toda la gente del estado de Chihuahua, ¿no? Que no puede tener la oportunidad de viajar a otras ciudades, a otros países a verla. Pues bueno, esto te genera una derrama económica importante y también te pone en un estándar bastante, superior el hecho de que estén llegando artistas de este nivel. Ojalá así siga este ritmo. Pero también tenemos que, pues, la gente hacer esfuerzos para ir a este tipo de eventos. No nada más el concierto de Shakira, sino ir al teatro, ir al cine, ir a ver películas y documentales locales, digamos, que están naciendo, ir al teatro experimental, ir a conciertos. Ahorita que viene la Orquesta Filarmónica con Susana Zabaleta, los conciertos que hace la Orquesta Sinfónica de la UACH, los jams de jazz que también se arman en diferentes lugares. Todo esto nos ayuda a que Chihuahua se empiece a subir a un tema cultural importante, que es muy importante para el desarrollo de una sociedad, que se den este tipo de espacios, pero no nada más que se den los espacios, sino que la gente acuda a este tipo de espacios. Entonces, pues ayer yo me sentía muy orgulloso de que este magnitud de show se estuviera presentando en la ciudad de Chihuahua. Hace ya varios años que no veíamos llegar una producción tan impresionante aquí a la ciudad de Chihuahua, y pues muchas felicidades ahora sí que a todos los chihuahuenses por estar dando estos pasos agigantados en pues en estos ámbitos de la vida social de los humanos. Oigan, y ahora sí, entrando a otros temas,
quiero compartirles la columna que sale hoy en el Heraldo de Chihuahua, si tienen ahí a bien leerla y la quieren comentar. Va un poco sobre lo que hablamos la semana pasada. Recuerden que el jueves hablé un poco, estuvo aquí un invitado hablando conmigo sobre los resultados que había publicado el INEGI la semana pasada con respecto al índice de pobreza, que sonó poco en la ciudad de Chihuahua, y esto me pone triste porque pues son notas importantes, ¿no? Son notas que son trascendentales para el país, pero poco se discuten, y cuando se discuten se van para otros lados, ¿no? La discusión se torna otra vez política, y que los viajes de Andy, que si tienen derecho o no a viajar, que si las, ¿qué más sacan de Morena? Bueno, el punto es que se va a una discusión bien chafa, ¿no? Cuando son cosas importantes las que en este caso son datos económicos que el planeta observa, y que con estos datos son con los que se evalúan realmente los gobiernos desde la perspectiva internacional. O sea, si ahorita analizamos lo que pasó en Brasil con Lula da Silva, por ejemplo, con su programa Bolsa Familia, que fue muy famoso hace varios años, cuando el boom de Brasil, digamos, cuando estábamos todo el mundo hablando sobre que Brasil era la siguiente potencia, lo que estaba creciendo, etcétera. Bueno, todo eso se da basado en números como los que salieron aquí la semana pasada, que son basados en el análisis de la reducción de desigualdades, la reducción de pobreza, la reducción de carencias en las familias, en las personas. Y al final, pues es así como el planeta dice, oye, esa política pública es buena, esto la regaron, esto no funcionó, este gobierno cambió por esto, por lo otro, ¿no? O sea, al final, lo único que queda de una administración, pues son este tipo de comentarios que se hacen con este tipo de datos. Y lo que me impresiona es que poca gente habló de estos datos. Y son datos importantísimos, pero que además son datos que salieron muy positivos para el país. Y que sean positivos para el país no significa que sean positivos exclusivamente para Morena. Son positivos para todos los que vivimos aquí. Vamos en un barco. Decía un amigo hace poquito, y me gustó esa referencia, ¿no? Le mando un saludo al Fer Jaques, que decía, oye, es como si fuéramos en un avión y le toca pilotar, en este caso está piloteando Claudia Sheinbaum, pero si eres de oposición, el estar pidiendo que el avión se estrelle para que tú puedas ser el capitán, pues es una real tontería. Y es lo que hacemos todos los días. Y yo te invito a que analices un poquito la forma en la que analizas la política y en la que expresas sobre la política. Porque acuérdate, y eso grábense en la cabeza, vamos en un avión. Queremos que el avión llegue a buen puerto. Queremos que el avión llegue a donde vamos. Queremos que el avión llegue bien, que todos lleguemos sanos, aterrizar a gusto, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que todos queremos para el país. El nivel de crítica que tú tengas, el elemento, los datos, la consigna, lo que tú quieras lograr cuando das una opinión, una crítica, pues ojalá sea en pro de que el avión llegue y aterrice y todos vivamos, y no sea en pro de que ojalá el avión se estrelle para poder entrar nosotros a gobernar, ¿no? Que es lo que normalmente sucede en política. A mí se me hace chafísima eso, pero no nada más los políticos, los medios de comunicación tenemos nuestra responsabilidad. No es posible que datos tan interesantes y tan importantes no se hayan discutido de la forma en la que se discutieron, que si Andy viajó a Tokio, que si se me olvidó el apellido, siempre se me olvida el apellido de este senador, si Monreal viajó a Madrid, que si el secretario de Educación viajó a París, etcétera, ¿no? Que son cosas súper chafas y que ya sabemos que ese nivel de debate no lleva a absolutamente nada. Y políticamente tampoco, no es rentable. Y les leo lo que escribí para el Heraldo de Chihuahua, que ahorita está publicado el Heraldo impreso. Dice, menos pobres, más futuro. Esta semana el INEGI dio una noticia que debería ponernos de buenas a todos. En los últimos 2 años, 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Sí, leíste bien, somos un país con menos gente viviendo en carencias que antes, lo cual debe ser el objetivo de la humanidad, de los gobiernos, de la gente. Ese es el bien común del que hablamos tanto y todos los días en los discursos que escuchamos en política.
En la pobreza extrema, esa donde la gente no tiene ni para comer, pasamos de ser de 9.1 millones de mexicanos a 7 millones de personas. No es cantar victoria, pero sí es reconocer que algo está pasando por buen camino. ¿Y qué pasó para que esto ocurriera? Yo lo atribuyo principalmente a dos cosas. El primero, el salario mínimo subió como nunca antes. En todo el país se duplicó y en la frontera, aquí en Ciudad Juárez, se triplicó prácticamente. Eso puso más dinero en los bolsillos de quienes menos ganaban. Y segundo, los programas sociales directos. Sin intermediarios, sin rodeos. Dinero para adultos mayores, para jóvenes y personas en situación vulnerable. Esto no es magia, ni es un milagro político, ni es consecuencia de tema internacional. Es consecuencia de decisiones concretas. Y sí, hay que decirlo, no importa si esas decisiones las tomó un gobierno de izquierda, uno de derecha o uno del color que ustedes quieran. Lo que importa es que algo está funcionando. Tampoco es válido que se diga que los datos son mejores porque se eliminó el Coneval. Ayer, su exdirector, el doctor Gonzalo Hernández Licona, declaró que la metodología actual es la misma y es la correcta, con excepción del tema del agua, donde sí hubo un cambio de las preguntas y los datos no son comparables en el tiempo con los anteriores. Sin embargo, esto no cambia el resultado de reducción de pobreza. Es poco conocido que México fue el primer país del mundo en evaluar la pobreza de forma multidimensional. Ya, luego varios países adoptaron esta metodología y hoy es reconocida internacionalmente. Pero aquí viene lo más importante, esto apenas empieza. Hay países como Brasil o Colombia que hace algunos años estaban peor que nosotros y hoy tienen índices de pobreza mucho más bajos. Si seguimos empujando en esta misma dirección, más salarios dignos, o sea, la fórmula es más salarios dignos, más empleo formal y programas que lleguen a quien lo necesita, podemos alcanzarlos. Para que se entienda el tamaño del reto, en Brasil, la pobreza ronda el 18% de la población, en Colombia el 27% y en México estamos en un 29.6%. Es decir, estamos cerca, pero no todavía. El problema es que en lugar de reconocer los avances y reforzarlos, preferimos pelearnos por ver quién se lleva el crédito. Y mientras se nos olvida que lo que está en juego no es un partido político ni es una ideología política, son millones de vidas que pueden mejorar o empeorar dependiendo de las decisiones que tomemos como país. Propongo algo muy sencillo, que este tema no se convierta en otra pelea política, sino en un compromiso nacional. Que el objetivo sea claro, reducir la pobreza hasta que deje de ser un problema estructural. Y para eso necesitamos que los gobiernos que vengan, del color que sea, mantengan y mejoren lo que sí está funcionando. Porque si seguimos avanzando así, en pocos años podríamos dejar de compararnos con los peores países y empezar a competir con los mejores. Ese debería de ser el verdadero orgullo mexicano. Hasta aquí la columna que está hoy en el Heraldo de Chihuahua impreso, a quien agradezco infinitamente que me dejen ahí participar desde hace ya, yo creo que unos 10 años fácil, que llevo escribiendo en el Heraldo, no sé la fecha exacta, es un dato interesante de buscar, lo voy a tratar de encontrar, pero les agradezco siempre y bueno, me pueden encontrar en el Heraldo impreso los lunes y en el Heraldo digital en cualquier día de la semana. Lo pueden leer. Vamos al primer corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Perfecto, ya le probaron el... Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia. Tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta. Me mandó un mensaje el señor Rodríguez. Nada más corrigiendo ahí, el señor Rodríguez cree que el concierto de Shakira lo trajo gobierno del estado, gobierno federal. No sé a qué gobierno se refiera, pero no es así. Son eventos privados, vienen de Sony Music, la productora, Sony, es la que se encarga de este tipo de conciertos, giras, etcétera. Al contrario, qué bueno que pasen estas cosas, y si el gobierno puede apoyar en agilizar trámites, en hacer que sean mucho más sencillos, más baratos, pues mejor, porque las productoras, tanto las grandes como las chiquitas, pues tendrían menos costos y tendríamos nosotros más oferta de entretenimiento, de formas de divertirnos, de esparcirnos, que es parte esencial del ser humano, y sobre todo ahorita que pues que está cañón todo el tema de las enfermedades mentales, de las situaciones que cada quien va atravesando, solamente con pues con entretenimiento, con esparcimiento, con salir al campo, con irte a subir un cerro, con irte al parque, con irte a ver una obra de teatro, al cine, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y es parte esencial del desarrollo de las personas. Oigan, ahora, bueno, aquí en la columna nada más comentando unas cositas. Primero, yo creo que muy poca gente sabe, yo no sabía, yo lo descubrí, ese dato que me lo platicaron hace unos días. México fue el primer país del planeta que empezó a medir la pobreza de forma multidimensional. Cuando decimos pobreza multidimensional, son términos que nadie entiende, que nadie sabe qué show, qué significa, ¿no? Cuando hay la normalidad en el planeta, en todos los países, es que midan la pobreza con cuánto dinero ingresas, y hay una barrera, ¿no? Si ingresan menos de 10,000 pesos al mes en una familia, pues ya entra en pobreza extrema. Si ingresan entre 10 y 20,000 pesos, pues entran en pobreza. Y arriba de 20,000 pesos, pues ya salen de la pobreza, ¿no? Entonces, o sea, estoy diciendo números que no son ciertos, pero son barreras que se ponen, ¿no? Umbrales. Entonces ya te dicen, pues ¿tú cuánto ingresas? No, pues yo 8,000 pesos. Pues te catalogo en pobreza extrema. ¿Y tú cuánto ingresas? No, pues 15,000. Pues te catalogo en pobreza, ¿no? Y bueno, X. Estos números son, que son irreales, lo repito, son la forma en la que se mide en los diferentes países la pobreza. Y en México, hace algunos años, desde que estaba el Coneval, cambió la metodología para medir la pobreza. Entonces ahora no nada más se mide el ingreso, la pobreza por ingresos, que en esa nos redujimos 15 millones de personas en menos de 6 años, ¿no? Salieron de pobreza por medio de ingreso. Pero existe la medición de pobreza multidimensional, que es mucho más interesante, que mide el ingreso más 6 otros rubros diferentes: acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, acceso a alimentación sana. Y estas cosas, pues es muy diferente. Únicamente, por ejemplo, hay gente que dice, no, claro, pues sí, con los programas sociales tú le depositas a alguien, pues inmediatamente sale de ese umbral de pobreza. Y no es así. Si bien es cierto, hay una diferencia, salieron 15 millones de personas en 6 años de la pobreza por ingresos, medida por ingresos, y salieron solamente 13 millones, que es muchísimo, pero 2 millones menos, 13 millones la pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que es únicamente gracias a los programas sociales que se reduce la pobreza. Eso es falso. A eso se le atribuye muy poco del porcentaje. O sea, de esta reducción, solamente el 10% de la reducción puede ser atribuible a las transferencias directas del gobierno hacia las personas, ¿no? O sea, a los programas sociales que los mencioné, ¿no? El de adultos mayores, que es de 65 y más, el de los jóvenes,
o el de las mujeres, la beca Rita Cetina, etcétera, ¿no? Todos estos programas sociales que son transferencias directas al gobierno. ¿Por qué? Pues porque ya no se le puede echar la culpa a eso, pues porque los otros 6 rubros que se miden, acceso a la vivienda, pues no es únicamente transferir, sino cuánta vivienda hay, qué disponibilidad de créditos, qué disponibilidad de acceso hay a este tipo de situaciones. Agua, pues toda la infraestructura que tienes que llevar para que una persona pueda tener acceso a agua en su vivienda, pues es algo importante. Igual la educación, igual la seguridad social, etcétera. Obviamente hay temas en los que no le fue bien a la encuesta. Salud es uno de ellos. Salud es uno de los temas que más le duele a la 4T, a los gobiernos de Morena. ¿Por qué? Porque podrían haber tenido un plan muy bonito en el tema de salud, pero no les salió en la ejecución. Llegaron, dijeron, bueno, el IMSS está para la fregada. Sí, el IMSS ha estado para la fregada desde hace muchos años, pero luego sacaron que iban a hacer el INSABI, no sé si se acuerdan, y luego trataron de ahí de juntar 2, 3 cositas al INSABI, no se logró. Lo dijeron, ¿saben qué? El INSABI se acaba, ahora vamos al IMSS Bienestar, y pues ahí están tratando de configurar el IMSS Bienestar. Luego dijeron que vamos a una megafarmacia, hicieron la megafarmacia, pero pues hay un desabasto, ya no tan pronunciado como el que había antes, pero sigue habiendo desabasto de medicamentos. Y ahora, la semana pasada, dijeron, no, pues ya el IMSS Bienestar va a pertenecer ahora a la Secretaría de Salud. Entonces están haciendo movimientos que claro que se tenían que hacer administrativos para mejorar el sistema de salud, para poder condensar ciertas adquisiciones, para hacer conglomerados de compras, etcétera, para reducir costos en muchos sentidos, pero pues esto les ha tomado demasiado tiempo y claramente hay planes que no les han salido. Y esto es importante señalarlo, decirlo, que la gente lo sepa. ¿Por qué? Pues porque hay que presionar en ese rubro. O sea, decir, bien porque hubo una reducción de pobreza, pasó esto, ¿qué tenemos que trabajar? El tema de salud. Ahí vamos a enfocar las críticas, ahí vamos a enfocar las propuestas, ahí vamos a enfocar, ¿por qué? Pues porque son los temas que le duelen, digamos, que no hemos podido resolver como país. También hay cosas que no se hablan, ¿no? La calidad educativa, que si bien yo ya lo he hablado aquí, pues la educación está pasando por un proceso muy extraño en el planeta, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vaya a ser positivo o no que la gente estudie una universidad, una carrera, pues porque al final ya hay más acceso a información en redes, sino creo que el modelo educativo va a cambiar. Eso es digno de un análisis de un programa completo, no lo voy a tener hoy, pero pues más allá de cuánto acceso a la educación hay, también hay que pensar qué calidad educativa hay. Y eso, bueno, eso no se mide, por ejemplo, en este tipo de encuestas, pero no desacredita la encuesta, ¿me explico? O sea, que quede bien claro, porque en los debates, y yo he escuchado en esta misma mesa, en este mismo micrófono por el que estoy hablando, de que están hablando de reducción de pobreza y sale alguien a decir, pero es que sí, pero la calidad educativa, pero la seguridad, pero la economía, pero el bla, bla, bla. Y es como, a ver, vamos agarrando tema por tema y vamos desglosándolo y decir, en este palomito tachita, en este palomito tachita, porque si no, no vamos a llegar nunca a nada y las discusiones se convierten en sosas, se polarizan y únicamente escuchamos ya o estar a favor o en contra de la 4T, ¿no? Porque creen que decir que un gobierno hizo bien o mal es como ser partidista, y eso no debe de ser así. Una vez dicho esto, cambiamos rápidamente de tema y nos vamos hacia lo que pasó en Estados Unidos, este fin de semana. Pasó algo bien cañón, ¿no? O sea, Donald Trump, que desde que estaba en campaña, dijo que él en un día iba a acabar con la guerra de Ucrania y Putin. Pues ya van casi más de 6 meses ya que entró Donald. De hecho, está cumpliendo los 6 meses, en 2 días cumple los 6 meses de haber llegado al gobierno el presidente Trump, porque él entra los 20 de enero y pues ya va a ser 20 de agosto. Y no ha logrado parar con esto. No ha logrado parar, 7 meses va a cumplir, perdón. No ha logrado parar la guerra. ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más profundas de las que parecen, ¿no? No era una situación de te dejo de dar armas y se acaba la guerra, que era lo que él pensaba y era lo que él decía que en 24 horas terminaba. Y ha habido un conflicto internacional que lleva varios años, esta guerra, ya va por los 3 años, creo, la guerra de Ucrania contra Rusia.
Y Putin había permanecido aislado del panorama internacional, o sea, ningún país se atrevía a invitarlo, no había salido de Rusia, había un aislamiento real internacional, pues porque no se ve bien, ¿no? Estás invitando a tu país a quien está matando personas, ¿no? A quien inició esta guerra que pues ha tenido ya, creo que pues va a llegar a los millones, o sea, cientos de miles, eso estoy seguro, pegándole casi a al millón ya de personas que han fallecido, y es algo importante, muchísimos militares, y además eso es lo que nos enteramos, ¿verdad? Ya si las cifras son infladas o no, pues serán tema de quién las saque, pero el otro día estaba viendo, o sea, fallecimientos de más de 300,000 ucranianos y casi 600,000 rusos, ¿no? No sé qué tan reales son las cifras, al final en una guerra hay poca información real y las estadísticas pues afectan a uno o a otro, por lo tanto no se sabe bien este tipo de datos, ¿no? El punto es que Donald Trump se reúne, invita al presidente Putin a Estados Unidos. Alaska, que fue el lugar donde se reunieron, es un estado de Estados Unidos y es un estado que en su momento perteneció a todo el tema soviético y se reunieron en la punta, digamos, donde termina Estados Unidos, que es casi Rusia. Ahí fue el estrecho de Bering en la era del hielo aquí en este planeta, por donde cruzaron los primeros humanos del continente euroasiático africano, pues salieron de África, pasaron por el continente europeo, luego asiático, llegaron hasta el estrecho de Bering y cuando hubo este congelamiento, pues entraron los primeros humanos a lo que hoy es América. Bueno, en esa puntita se reunieron los dos presidentes. Y fue un protocolo bastante interesante, ¿no? Verlos llegar los dos en sus aviones, se bajaron de los aviones al mismo tiempo, se saludaron, pasó un avión bombardero de Estados Unidos escoltado por unos cazas americanos allá arriba de ellos, se toman la fotografía y también se sube el presidente Putin a la Bestia, que es este carro blindado del presidente Donald Trump, se suben juntos, sin ningún asesor, sin ningún traductor, y bueno, no sé qué hayan platicado ahí, pero pues siempre va a ser muy interesante y nos va a generar bastante curiosidad, que hablan dos de los hombres más poderosos de este planeta, ¿no? Al menos uno de ellos, Donald Trump, sí es el hombre más poderoso del mundo en este momento, y Putin pues rozará uno de los 10 liderazgos más importantes del planeta, ¿no? Y bueno, que habrán hablado ahí, después se metieron a una reunión por 3 horas y el punto fue que no hubo nada. O sea, al final salieron y no hubo nada. Se esperaba que hubiera una declaración más fuerte, que llegaran a algún acuerdo. No hay acuerdo. La declaración que hizo el presidente Trump es: los acuerdos son hasta que se dan, ¿no? Básicamente dice, no hay acuerdo de momento, en cuanto lo haya, los anunciamos. Pero bueno, es un paso para la paz. ¿Qué implica la paz? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer ceder Ucrania? ¿Qué tiene que ceder Rusia para que se dé una posible paz? Y eso lo vamos a ver en pocas horas, porque el día de hoy se reúnen en Washington, se reúnen el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a la Casa Blanca a petición del presidente Trump para continuar con esto. Y ahí él lo ha dicho, no sé, lo declaró ayer o antier, dice, yo no sé a qué acuerdos o qué hayan hablado el presidente Trump y Putin, dice, pero hoy se va a enterar, y lo que dice es que ellos no están dispuestos a ceder territorio, y que además, dice Zelensky, dice, yo no tengo nada que sentarme con Putin, porque Putin no me va a garantizar a mí la seguridad. Si estamos hablando de paz, implica garantías de seguridad. Dice, y Putin no me las va a dar, porque las garantías de seguridad son tener un ejército fuerte, tener una alianza con la OTAN, etcétera, ¿no? Lo que se habla, y que yo creo que es lo que se está en la mesa, es que Rusia se quiere ya quedar oficialmente con el territorio que han ganado, que han avanzado durante la guerra, que ese es uno de los temas más complicados, porque pues obviamente Ucrania no va a querer cederlo, pero no nada más Ucrania. O sea, tenemos que ver la foto completa, la perspectiva es bien importante, ¿no? Salirnos un poquito y enfocarnos y ver
que lo que se está negociando por parte de Europa es evitar el avance de lo que hoy es Rusia y que se convierte el inconsciente y lo que hay detrás es el socialismo, que avance hacia Europa, ¿no? Este país, digamos, estas culturas, estas ideologías, pues chocan entre sí, la de Occidente con la propia de Rusia, y lo que Europa quiere es que no avance Putin, ¿no? No tenga más territorio, pues porque sea lo que sea, así es como en la historia se han ido comiendo a las civilizaciones. No es nuevo esto ha pasado siempre, siempre. Si analizamos el caso de Israel con Palestina, o si analizamos el caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Antes Persia, y cómo a inicios de los años 90 cambia a ser este territorio iraní, y te pones a analizar los avances históricos de los imperios, las conquistas, etcétera, pues ves cómo se va haciendo chiquito algún país, algún imperio, alguna zona, cuando otro avanza. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? Entonces, hoy viajan a la Casa Blanca, Zelensky, junto con líderes europeos, no va solo, van en bola, por así decirlo, a hacer la esquina, para ver qué es lo que quieren. Pero, bueno, una de las cosas es esta, el tema del territorio. No sé qué tan dispuesto esté Ucrania a ceder una parte del territorio a cambio de la paz. Y la segunda, que creo que es de las más importantes para Rusia, y creo que es la más fácil de ceder por parte de la Unión Europea y de Ucrania, es que Ucrania no pertenezca a la OTAN, ¿no? Que es de lo que Putin ha estado insistiendo, y pues que fue la causa, digamos, detonadora de la propia guerra. Veremos hoy qué sucede. Lo importante, y ojalá pase, es que haya paz en el mundo, que no haya personas asesinadas por causas injustificables, porque ahorita se ven justificables, pero, o sea, para ellos, ¿no? Se ven justificables para ellos, pero en unos años volteas hacia atrás y dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que se hayan matado de esa forma? Como ahorita decimos, ¿cómo es posible que haya habido ese genocidio de judíos cuando en la época de Hitler, y ahora, digo que es totalmente criticable, pero cómo da vueltas la vida que ahora los judíos están haciendo un genocidio contra los palestinos en otra zona, ¿no? ¿Venganza? Pues no es venganza, pues porque unos fueron los alemanes y ahora son los palestinos. Sin embargo, cómo cambia la vida y cómo cambia la historia, y ahora lo que pedías que no te hicieran lo estás haciendo, y eso es algo totalmente criticable, lo que está pasando en Israel y Palestina, y siempre vamos a estar a favor de los palestinos, al menos en este programa. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Durante el último año, Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos, y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Antena 102.5 F. Estamos ya de regreso. Terminamos ya con el tema primero de un poquito del análisis de Shakira. Luego pasamos a un poquito también del resumen de esta encuesta del INEGI que mide la pobreza que saca cada 2 años.
pasamos al panorama internacional un poco, donde estábamos hablando de lo que hoy va a suceder y que está sucediendo en este momento en la Casa Blanca con la reunión entre Zelensky y un grupo, no sé exactamente quiénes son los presidentes que lo van a acompañar de la Unión Europea. Yo creo que va a ir Ursula von der Leyen, que es la presidenta actual de la Unión Europea, pero es importante ver pues, a quién va en la bolita que van a sentarse a ver qué es lo que está pidiendo Putin, ¿no? Que solamente Trump sabe, y que dijo en una entrevista que no se le hacía prudente decir, que no se le hacía prudente decir las negociaciones que había habido. Dice, poco a poco lo van a ir discerniendo. Dice, hay muchas personas viendo qué es lo que está pasando, se van a dar cuenta. Dice, pero no soy yo quien va a decirlo, ¿no? Lo dijo en una entrevista acabando la reunión que dio ahí a un periodista ahí mismo en Alaska, ¿no? Ahí mismo en el lugar donde se reunieron. Y bueno, Zelensky está en Washington. Estoy tratando aquí ya de leer quién va, sí, pues son las dos cosas: ceder Crimea oficialmente a Rusia y que Ucrania no se adhiera a la OTAN, que es esta alianza militar, pues porque dentro de esta alianza militar, el pacto que tienen, que son más de 20 países los que la incluyen, de los más poderosos militarmente, ahí no está China, ahí no está Rusia, que es, si atacan a uno, atacan a todos, y todos tienen que entrarle a defenderse. Entonces, a la hora que Ucrania se adhiere a la OTAN, pues digamos que va a ser ya muy difícil el avance de Rusia. Por eso Rusia no quiere que Ucrania se meta a la OTAN, porque además, si Ucrania se mete a la OTAN, pues Estados Unidos, por ejemplo, podría poner bases militares en Ucrania. Eso implica tener bases con misiles pues en la puerta de tu casa, literalmente, y que es lo que Rusia no acepta y no quiere, y bueno, es lo que se va a dialogar el día de hoy. Otras cosas que están pasando en temas internacionales, una rápida la voy a platicar. Este fin de semana se reunieron nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con los presidentes de Belice y Guatemala. Y dices tú, ¿qué onda con esto, no? Para empezar, hace mucho que no sucedía una reunión de este tipo, ¿no? Que son nuestras fronteras, no todo es Estados Unidos, y se reunieron estos tres, primero para acordar una protección a la biosfera de la zona maya, toda la biosfera que está en la península de Yucatán y que abarca también la parte de Belice y de Guatemala. Ese fue uno de los primeros anuncios y creo que el de los más importantes. Y el segundo, y también muy importante, es que la conectividad que va a haber ya, van a conectar lo que es el Tren Maya. Bueno, a ver, a todo le llamamos Tren Maya lo que sucede allá, ¿no? Y se va a quedar por muchos años el Tren Maya. Pero lo que está pasando es que va a haber una conectividad por tren entre Belice y Guatemala y México. Quitémosle lo de Tren Maya porque está súper politizado cuando hablas tren y dices Tren Maya. Lo que anunciaron ayer, por decirlo en términos más neutros en cuestión de percepción, es que México se va a conectar con Belice y con Guatemala por tren. Esto es tren de pasajeros, obviamente. Esto es importantísimo y te habla, porque cuando conectas países con este tipo de medios de transporte, que son transportes mucho más accesibles que el propio avión, por donde ya estamos conectados, pues hace que la relación entre ambos países, entre las culturas, entre la economía, porque también es tren de carga, pues empiece a desarrollarse de una forma mucho más rápida, mucho más fuerte, mucho más eficiente, y eso crea zonas económicas importantes con mayor empuje y te da muchísima más fuerza, ¿no? Además, yo creo que en esa reunión se hablaron temas también fuera del aire, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos, yo creo, es la seguridad de la frontera, que eso es algo que estoy seguro que Estados Unidos está pidiéndole a México desde hace mucho tiempo, y que México tiene que hacer muchas cosas, no nada más por el tema de los migrantes y por evitar, digamos, que entren estas pues hordas de personas que van hacia Estados Unidos, sino hay conflictos mucho más, o sea, temas muy puntuales que nos están afectando, por ejemplo, al estado de Chihuahua, que es el tema del ganado por la culpa del gusano barrenador, que es una enfermedad, por así decirlo, que se había erradicado de nuestro país por muchos años y que con el descontrol de la frontera sur,
pues empezó a entrar este gusano a México y ahora pues nos tienen cerrada la frontera con Estados Unidos para la exportación del ganado por culpa de este hecho. Algo que tiene que hacer México es controlar mucho más fuerte su frontera sur, y yo creo que en este encuentro que hubo entre los presidentes de Guatemala, de Belice y de México, pues se habló de este tema. Además de esta coordinación para la protección de la biosfera, de la naturaleza de esa zona, y para el anuncio de la conectividad vía tren. Todo lo que está pasando con el tema de los aranceles, de las peleas, digamos, o discusiones, debates, negociaciones con Estados Unidos, pues también ha tenido repercusiones negativas para la visión de Estados Unidos, y también nos sacaron de nuestro estado de confort a nuestro país, pues porque que a gusto, ¿no? Tienes al principal mercado al lado, no te preocupas por nada y todo lo estás vendiendo a Estados Unidos, pero de repente pasa lo que está pasando el día de hoy, de que nos quieren poner aranceles, de que se complican, nos cierran la frontera, se complican negociaciones, etcétera, y dices, caray, pues tengo que empezar a descubrir nuevos mercados, pues porque ya vi que no tengo seguro por siempre y esta es una respuesta a eso. Yo creo que México pues nunca había volteado a ver hacia el sur en cuestión de economía, de desarrollo, de conectividad, de ampliar, digamos, los paradigmas, las perspectivas económicas hacia el sur, y yo creo que esta es una respuesta a lo que está pasando gracias a las políticas de gobierno que ha adoptado el presidente Trump. ¿Es positivo para México? Claro, siempre para cualquier empresa, para cualquier negocio, para cualquier persona, entre más tengas diversificadas tus amistades, tus relaciones, tus clientes, tus proveedores, tus aliados, etcétera, cuando más diversificado estés, pues más seguro vas a estar contra cualquier contingencia. Si únicamente tienes un amigo, si únicamente tienes un aliado, si únicamente tienes un cliente, si únicamente tienes un proveedor, si únicamente, te dedicas todo un tema a una contraparte, que es muy válido, ¿no? Y que es normal en muchos sentidos, pues dependes que esa contraparte, que ese único cliente, ese único aliado, ese único amigo, ese único proveedor, pues te responda. Pero si eso no pasa, pues estás en un problema serio. Eso prácticamente nos pasó a México, ¿no? Confiamos tanto en nuestro vecino que a la hora que nuestro vecino entra en problemas o crea problemas y pone ciertas barreras, pues decimos, caray, pues es momento de voltear hacia otros lados. Y a mí me da mucho gusto que estén pasando estas cosas, pues porque además acá somos en la negociación con Estados Unidos somos el hombre débil, por así decirlo, ¿no? El débil de la negociación, y pues eso es horrible, estar en una negociación cuando no traes las cartas, cuando no traes las armas, cuando no traes las herramientas o los argumentos o las bases sólidas de fuerza, ¿no? Pues del otro lado, pues somos los fuertes, entonces tenemos mucho más por ganar, digamos, en esa negociación, aunque sean países muy pequeños, pero pues al final pues son territorios, son economías importantes a las que hay que voltear a ver. Esto pasó este fin de semana, a mí me dio mucho gusto, se hizo poco ruido también de estos encuentros, pero creo que la trascendencia es importante y es como empezar a tomar un liderazgo que México tiene todo el potencial para hacerlo, de ser el líder de Latinoamérica, ¿no? Y eso empezó también desde la época del presidente Andrés Manuel, que se empezó a hacer un liderazgo, a crear un liderazgo fuerte con los presidentes de América Latina, y creo que el punto más culmen o cuando se vio más esto fue cuando tocó la reunión, ¿qué reunión era? Y ahora sí se me fue. Una reunión de los CELAC, no es la CELAC. No me acuerdo qué reunión era, que se iba a dar en Los Ángeles, donde iban varios presidentes de América Latina, que la organizaba el presidente Biden en Estados Unidos. Estados Unidos era el anfitrión, ¿no? El encargado. Se invita a todos los países de América, excepto a Venezuela, Nicaragua y estos patitos feos que ya conocemos quiénes son. Y el presidente Trump sale a decir, oye, yo no voy a asistir, y yo creo que varios no vamos a asistir, pues porque no se está haciendo una invitación a todos los países, ¿no? Ahí generó mucho conflicto entre, ¿cómo defiendes a Venezuela, Nicaragua, etcétera? Cosa que es muy debatible, y está bien que haya esta percepción, o sea, de que pues no hay que defender lo indefendible nunca, ¿no? Como ahora tampoco se podría defender a El Salvador, ¿no? A Bukele.
pero el punto es que se le puso el tú por tú al presidente de Estados Unidos y organizó que varios presidentes de América Latina no fueran. No asistió Brasil, no asistió Colombia, no asistió Chile, no asistieron varios. Y bueno, esto fue un golpe fuerte, digamos, para la política internacional de Estados Unidos, pero te habla de un rol que México había medio perdido en cuestión de, pues que al final podemos ser líder de grupo en América Latina. Y yo sinceramente creo que si América Latina tuviera unidad, tuviera un enfoque, tuviera una organización conjunta, sería una potencia enorme de este planeta, ¿no? Así como hablamos de los chinos, de los indios, de los europeos, los americanos, pues también tenemos que hablar de los latinos. Y los latinos que a pesar de que ahorita somos de los más pobres, bueno, África es más pobre, ¿no? Pero de los más pobres como comunidad, somos los que más hemos avanzado y en cuestión económica lo hemos hecho relativamente bien. Yo creo que tenemos un potencial mucho más grande si lo hiciéramos unidos. Vamos al último corte comercial, ya para entrar al último tramo de este programa. Acuérdense que pueden mandar su mensaje, marcar con su opinión al 614-432-3003. Y me va a dar mucho gusto leerlos y leer qué es lo que opinan de todo esto que estoy diciendo. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta para este último tramito del programa. Dice el señor Rodríguez que gracias por la aclaración de que el gobierno no trajo a Shakira. Dice, lo relacionó por el hecho de que la UACH estaba regalando entradas a los alumnos que se aplicaran la vacuna del sarampión. Sería bueno que dijeran cuántas, etcétera. Mira, esos son temas muy privados de cómo lo hicieron para comprar los boletos o para obtener los boletos, pero los boletos los vendía directamente una empresa. E-Ticket, Sony Music, etcétera. Y qué bueno que de alguna otra forma tienen que incentivar a la gente para que vaya y se ponga una vacuna, ¿no? Tristemente después del COVID, que todos quedamos con escarnio sobre las vacunas porque nos pusimos vacunas que salieron muy rápido, pero porque así tenía que ser para que se pudiera controlar la pandemia, y que ya después descubrieron ahí que había problemas relacionados con la vacuna. Pues se quedó todo el mundo muy escamado, pero hay cosas muy importantes. El tema del sarampión, que es un tema que se está medio saliendo de control en el estado de Chihuahua por la cantidad de gente que no se había vacunado contra el sarampión, y es una enfermedad que prácticamente se debió haber ya erradicado se había, creo que incluso tomado como erradicada hace ya varios años. Pues la gente bajó la guardia, se dejó de vacunar, hoy revivió muy fuerte en Cuauhtémoc por la comunidad menonita que no tenía estas vacunas, y el gobierno pues tiene que hacer su chamba. El gobierno del estado está haciendo su chamba para vacunar la mayor población posible, y qué bueno, y hay que apoyar a que esto pase. Hay que irnos a vacunar. Yo ya me vacuné. Yo no sabía si estaba vacunado o no. Le pregunté a mis padres si sabían si estaba vacunado o no contra el sarampión. No sabían. De todos modos, por si sí o por si no, fui y me volví a poner la vacuna. Los invito a que lo hagan, y qué bueno que el gobierno haga las formas que tenga que hacer. Si tenía que comprar boletos para el concierto, para ofrecerlos a estudiantes a cambio, porque fueron sorteos, no crees que le dieron uno a cada persona que se vacunó, sino que fueron sorteos. Qué bueno que hagan ese tipo de cosas, pues porque de alguna u otra forma tienes que controlar esta epidemia del sarampión que está afectando aquí en Chihuahua, y pues bueno, son métodos que se utilizan. Oigan, el tema de esta semana también hubo ¿se acuerdan? Hace ya varios meses hubo una entrega
digamos, una extradición de delincuentes que estaban detenidos presos aquí en México a Estados Unidos. Bueno, la semana pasada hubo otra extradición de presuntos criminales a Estados Unidos y recientemente México extraditó a 26 detenidos que están en procesos que están relacionados con cárteles, diferentes cárteles, a Estados Unidos. Parte de lo que se negocia, a ver, hay un tema importante en las formas, en la justicia entre los países, ¿no? En Estados Unidos, un juez no determina si alguien es culpable o no. En Estados Unidos lo determina un jurado. Estos jurados son jurados ciudadanos que que cada caso se genera un jurado para esto. Una vez que el jurado determina si es culpable o no una persona, ya el juez aplica una sentencia. Ese es uno de los primeros cambios, ¿no?, que hay entre México y Estados Unidos. Segundo cambio importante, y esto es un tema de doctrinas que son diferentes en el mundo, pero en Estados Unidos existe la pena de muerte. O sea, uno de los castigos que puede imponer un juez es la pena de muerte. México está en otra doctrina donde en México no existe la pena de muerte. En Europa no existe la pena de muerte. Hay otros países asiáticos, la mayoría de los países asiáticos sí tienen la pena de muerte, ¿no? Entonces son doctrinas, son filosofías diferentes, y parte de lo que se habla cuando hay ese tipo de extradiciones, pues es que lo que pide México, digamos, es que no se les pueda aplicar la pena de muerte a las personas que se extraditan de un país a otro. Porque cuando se extraditan una persona, un delincuente, un posible delincuente, como ahora tenemos que hablar todos con este tipo de salvedades, es que esas personas delinquieron en México y también delinquieron en Estados Unidos o en el país del que estemos hablando, ¿no? Y lo que pasa es que están purgando una pena en este país, pero luego el otro país lo solicita para que purguen otra pena allá. O al revés, México también, por ejemplo, el tema del caso de Aras, donde sabemos que el dueño o el administrador de Aras, pues recientemente lo vieron aquí en El Paso, Texas, pues México está pidiendo a Estados Unidos que lo detengan y que lo extraditen. Asimismo, cualquier otro delincuente de Estados Unidos puede pedir de México, etcétera, ¿no? Entonces, esto pasa normalmente, es muy común que suceda. Lo vemos muy esporádico porque los únicos casos que seguimos, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pues son los casos más mediáticos. O sea, son los que vemos cruzar ahí a los grandes personajes y decimos, oh, una extradición, y la vemos como rara. Pero diariamente hay extradiciones, porque hay delitos pequeños, grandes, pero de gente no famosa, que todos los días sucede. A mí me tocó trabajar por casi 2 años en la Embajada de México en España, y me tocaba ver casos y carpetas y solicitudes de extradición, muchas, pues. O sea, yo pensé que era algo menos común, pero es algo muy común. Ahora, lo que nos sorprende ahora es que se mandaron 29 personajes, cabecillas importantes, digamos, del mundo de los cárteles del narcotráfico en México, 26. Y esto, pues, es digno de un análisis a mucha profundidad sobre si estas acciones representan un triunfo para la seguridad de México, porque lo que salió a decir Harfuch, secretario de Seguridad Pública, secretario de Seguridad Ciudadana, dicen, estas personas, estando en la cárcel, seguían operando los cárteles en México, ¿no? A través de visitas, las visitas conyugales, las visitas que les hacen unos familiares, etcétera, llamadas telefónicas. Dice, seguían operando estas personas y no les puedes prohibir eso porque son derechos humanos que siguen teniendo las personas, aún seas delincuente o no, sigues teniendo derechos como humano que eres. Y dice, no les podemos prohibir este tipo de cosas, por lo tanto, tomamos la decisión de extraditarlos a Estados Unidos. O sea, si lo ves desde esa perspectiva y dices, ah, bueno, es una victoria para el gobierno de México, para los mexicanos en general, pues sí, pues porque evitas este tipo de cosas que sabemos que pasan, ¿no? Que desde las cárceles se operan muchas cosas en este país. Y dices, ah, qué bueno. Pero la otra parte del análisis es, estamos sacrificando, digamos, la independencia judicial de México, o sea, ¿es un retroceso esto para la soberanía judicial o la propia soberanía del país? Híjole, pues es donde entra el debate de qué tan positivo o negativo
pueda ser esta situación. Yo les dejo estas dos interrogantes, ¿no? ¿Es positivo o negativo para nuestro país? ¿Estamos perdiendo soberanía, independencia judicial o estamos mejorando la seguridad al hacer que estos personajes pues ya no operen? Se los dejo ahí para que ustedes debatan, lo reboten, lo piensen, lo platiquen, y esto es muy importante que suceda, pues porque así es como hacemos una cultura, politizamos a las personas, hacemos una cultura de análisis y abrimos un debate en las mesas de nuestras casas, de nuestros vecinos, y ya no es el puro chisme que no ayuda en mucho el chisme y solo hacemos un comportamiento social más complicado, sino que ahora pues hablamos de temas mucho más trascendentes y relevantes que hablan de cómo construir un mejor país. Yo con esto me despido, como diría la canción, y nos vemos el jueves en punto de las 9 de la mañana para otro programa de Ideas Claras. Yo soy Amin Anchondo, les deseo que tengan una semana muy productiva y muy bonita. Del mundo de